Hay tres cosas para las que nací y por las que doy mi vida. Nací para amar a los otros, nací para escribir y nací para criar a mis hijos. El amar a los otros es tan vasto que incluye hasta el perdón para mí misma con lo que sobra. Bienvenidas y bienvenidos a Las Extras. ¿Cómo estás, Silvia? Bien, ¿y tú, Wendy? Muy bien. Bueno, hoy traemos un libro donde se hacen preguntas incómodas a libros importantes. Es una obra brillante de Clarice Lispector que publicó en 1977. Fue la última publicación antes de fallecer. Sí, es un libro pequeñísimo, así que no tienen excusas de leerlo. En portugués. Ay, La edición mira, en también portugués. es. Ay, Sí. qué linda. La hora de las. Ay, mira, aquí está la. Macabea. Escuchando la radio. Ay, la radio. Sí. Qué Es maravilloso. Bueno, nos vamos a entrar a Río de Janeiro, vamos a hablar sobre la existencia, sobre la muerte y la pregunta más molesta de todos: ¿quién tiene derecho de contar una historia? Bueno, ¿arrancamos? Sí, arrancamos. Antes de entrar. Estoy horrible. El otro vino, otra vino. y nos tranquilizamos y nos relajamos. Bueno, la historia te voy a contar sobre Macabea. Ella es una chica joven, migrante del nordeste de Brasil que vive en Río de Janeiro, es mecanógrafa, come mal, lo único que come son como hot dogs, ¿no? Sí. Escucha la radio, no me recuerdo el nombre de la radio. Radio reloj. Radio reloj, exacto. Sí. Bueno, se viste peor, no se baña, o sea, no sabe ni siquiera, no tiene conocimiento ni de su propio cuerpo, no le pasa nada en la vida. Claro. No. Y lo que hace Clarice, que es muy revolucionario, es crear otro personaje que es el narrador, creador de Macabea, Sí. que también lo pone en esa posición para problematizar el tema de un hombre, bueno, suponemos que blanco, ¿no? Claro, culto. De clase media alta, ¿no? Pero sobre todo culto, que está hablando por alguien que es completamente invisible, ¿no? Y que es incómodo, incluso uno leyéndolo, es incómodo cómo él va narrando todo su proceso. Sí, a mí me resultó súper incómodo porque él narraba, incluso se mete en sus propios pensamientos y la empieza a narrar a ella, pero la deteriora, poco a poco la va deteriorando como personaje. Entonces te da como una cierta incomodidad cuando siente, y bueno, al principio que ves al narrador así como que dudando si él tiene el derecho de contar esta historia o no, porque él mismo lo dice. Entonces ahí te da como una cierta incomodidad. Yo creo que todos los personajes de la obra son súper incómodos. O sea, Macabea también es súper incómoda. Vamos a hablar también Olímpico, que es el pretendiente de Macabea, que también es súper incómodo. Gloria, que es un personaje secundario también. Y yo creo que todo te incomoda. Quería decirles que formalmente la obra de la estrella, en realidad del género, es una novela de folletín, pero totalmente transformado y paródico y experimental, ¿no? Porque este género le permite a Clarice Lispector experimentar. Y bueno, utilizando este formato de folletín con todos los típicos clichés que tiene, ¿no? El melodrama, el amor trágico, ¿no? Tiene destino fatal también. Sí. Y para subvertirlo y contar la historia de Macabea, que es una joven marginada, invisible y anónima, utiliza este formato, ¿no? Y bueno, es increíble lo que hace Clarice, la trama de la historia, ¿no? No utiliza ese melodrama, ¿no? Como para crear una historia de amor y todo eso, sino que hace una crítica social sobre la miseria que se vive, ¿no? Sí. En representación de Macabea, la miseria, y también cuestionar quién tiene derecho de contar una historia, cuestionar la escritura Sí. del narrador, que en este caso es Rodrigo, ¿no? Sí. Bueno, ¿para quién va la crítica, no? Bueno, para ese narrador omnisciente, el escritor como masculino, intelectual, que muchas veces se siente con poder de poder contar la historia de los que no tienen voz. Lo que hace Clarice entonces es deconstruir el autor desde adentro. Rodrigo entonces se percibe o quiere que sea percibido como el gran humanista, ¿no? Que le va a dar dignidad, le va a dar la dignidad a Macabea, ¿no? Claro. Pero al mismo tiempo lo que hace es reducirla, es tratarla como si fuera un objeto. Sí, tal cual. Y hay en una parte también él dice que la única persona que la ama es él, porque es su único personaje. Pero después como que la va deteriorando y le da como cierto, bueno, valor y se lo quita. Y es quien es su personaje principal, ¿no? Qué increíble. Claro. Lo que hace Clarice entonces es no darnos un héroe. En realidad nos está diciendo que el narrador que ella está presentando como personaje es parte del problema. Sí, es exacto. Y es eso hasta dónde llega como la empatía hacia los demás, ¿no? Hacia dónde yo puedo empatizar con otro sin proyectarme a mí misma, ¿no? Que eso es lo que hace Rodrigo, se empatiza tanto, pero se proyecta también en ella, ¿no? Claro. Y lo importante es saber que uno no puede empatizar ese nivel, ¿no? Y lo importante es la honestidad. Sí. ¿Qué te parece si empezamos a hablar un poco de Macabea, nuestra dulce
protagonista. Ay, Macabea. Macabea es uno de los personajes más fascinantes de la literatura que he encontrado. Tiene conciencia de clase, no tiene ambiciones. Es una chica básicamente que existe porque respira. Claro. Y bueno, Pero- y su vida es comer hot dog y escuchar Radio Reloj. Esa es literalmente su vida. Claro. Vive en una pobreza brutal. No en una soledad brutarea, vive con su Rumelas María, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ella está sola completamente, lo único que la acompaña es su radio reloj. Ella como que no tiene ambiciones absolutamente nada. O sea, es mecanógrafa, se conforma con eso. Claro, no la vemos sufrir tampoco, ¿no? No. En eso Clarice es muy Sí. cuidadosa al construir el personaje. Yo siento que es como que cuando uno se resigna, como que la va llevando y vos decís, pero ¿por qué no se enoja? Sí. No le provoca algo, no le Claro. corre sangre por el cuerpo. Sí, sí. Pero en realidad no, a Macabea la ves como que está Sí. flotando. Sí, como que está flotando y porque tenía una felicidad a las cosas tan simples de la vida, ¿no? Ella se alegraba solo por ver la nieve en un anuncio, ¿no? Claro. Entonces le generaba cierta felicidad. Ella no sabía ni siquiera cómo expresar ese dolor, ¿no? Claro. También hay una lectura un poco más oscura de Macabea. También es un producto de la violencia estructural, ¿no? No tiene ambiciones porque nadie le enseñó. La tía, si te das cuenta, la tía no le enseñó absolutamente nada. Le da mucha dimensión al personaje porque aparentemente no tiene voz, no tiene emociones, ¿no? Pero tiene un contenido trágico muy, muy denso, ¿no? Claro, y lo que dice mismo Rodrigo el narrador, que ella ni siquiera es consciente de su propia existencia, ¿no? Ella no sabe que existe. Incluso el novio, ¿no? Que tiene Olímpico, ¿no? Sí. La trataba súper mal y ella estaba ahí con él y cuando él la insultaba de cierta forma, ella así como que, bueno, no importa. Y bueno, hasta después que termina como resignándose cuando se va él con Sí, su compañera, sí, con su compañera de trabajo, ¿no? Con Gloria. con Gloria. Sí, se va y bueno, Macabea dice, bueno, se fue, Claro. no se puede hacer nada más y ya. Entonces tiene como esa pasividad, ¿no? Y es impresionante porque cuando uno ve, porque ella va como una clarividente, ¿no? A que le diga qué le va a pasar en su vida, y uno dice, ay, por fin le va a pasar algo a Macabea, algo, porque le da una vida de ensueño, ¿no? Claro. Y bueno, pasa lo trágico. Sí. Y bueno, vamos por partes, vamos a preguntarnos por algo, vamos a preguntar algo básico, la pregunta de quién narra. Sí, exactamente. Esto lo problematiza Gayatri Spivak en su obra Puede hablar el subalterno, que es una obra del 88, que es una obra también muy importante, creo que habla del colonialismo en parte, porque habla de esto de las relaciones de poder y sobre todo problematizándose a vos, habla un poco de esto de la hegemonía occidental y del colonialismo. Problematiza el hecho de que otros tengan el derecho de hablar por ellos y no ellos mismos, pero el problema es que no estamos como disponibles a escuchar. La propia sociedad o el propio sistema está hecho para que no podamos escucharlos, ¿no? Y que ignoremos, por ejemplo, en este caso a las mujeres del sur global. Sistemáticamente que también sean silenciadas, que bueno, cuando alguien quiere hablar, cuando ellas quieren hablar, por ejemplo, alguien toma la palabra por ellas, ¿no? Ese es un problema, o que ellas tengan que reproducir el discurso hegemónico, ¿no? O el discurso que se espera, porque si no son censuradas, o que directamente elijan el silencio. Bueno, son todas formas, ¿no? de evidenciar que hay una fuerza sobre lo que es correcto decir y lo que no. O quién es correcto que lo diga y quién no, de qué manera, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablamos del subalterno, estamos hablando de la subalterna, ¿no? Porque no puede hablar en este sistema y el sistema no tiene aparato para escucharlo, ¿no? Sí, tal cual. Sí. Y Clarice lo sabía porque él no captura del todo a Macabea, ¿no? Sí. No la captura del todo a ella a veces se le escapa constantemente, ¿no? Aquí podemos entrar con Bell Hooks, entonces, que ella habla un poco del margen, ¿no? De contar la historia desde un lugar que está marginalizado, ¿no? Desde la privación. Pero ella lo ve, este lugar de privación, de marginalidad, lo ve como un espacio también de resistencia social, a su vez, ¿no? Un lugar que está por fuera y que por eso mismo puede ver cosas que los que están adentro, en el centro, no pueden ver. Obviamente las diferencias de perspectivas aportan mucho, ¿no? Y bueno, y Macabea vive en el margen absoluto, ¿no? Pobre, migrante, mujer, analfabeta. Me gustaba que ella escuchaba Radio Reloj y aprendía palabras. A pesar que no tenía ambiciones, ella quería como conocer el mundo, ¿no? Sí, sí. Pero hay una visión limpia de ella, que no está contaminada por el cinismo del mundo que la excluye, ¿no? Una de las pensadoras, autoras feministas que podemos traer es Sylvia
Julia Federich, ¿no? Ah. Que ella analiza cómo el capitalismo construyó históricamente a la mujer como un cuerpo disponible, como una fuerza de trabajo invisible, ¿no? Claro. Como lo que sostiene el sistema sin recibir nada a cambio, ¿no? Que es lo que le pasa a Macabea, ¿no? Sí. Macabea va con una clarividente, la señora le dice que va a tener una vida genial, que se va a casar con un rubio de ojos verdes, una vida maravillosa. Occidental, extranjero, que va a tener abrigos, y a mí me da mucha risa porque le dice, vas a tener un abrigo así grande, y le dice, pero ¿para qué necesito un abrigo si aquí no hace frío? No importa, le dice, vas a tener el abrigo porque vas a demostrar que tienes el abrigo. Bueno, ella va a tener todo, Macabea salió feliz de esa lectura, ¿no? De esa lectura de las cartas, y de repente cuando iba a cruzar la calle, viene un Mercedes amarillo y la atropella. El hecho de que aparezca este Mercedes amarillo, europeo extranjero, es en realidad el sistema mismo que la arrolla, que la elimina, porque realmente es un ser que para el sistema es desechable. Y bueno, también quería mencionar a Hélène Cixous, que es una feminista francesa, que habla de esto de la escritura femenina, ¿no? La escritura femenina. Y un poco esto lo que propone es que la escritura no hegemónica no es algo que fluye, que se contradice, que viene desde el cuerpo, desde los bordes del lenguaje. Escribir algo, una crítica feminista a través de un poema. Y también es eso, poder entender que el lenguaje femenino también es diferente, es divergente, ¿no? Y el quiebre se da en ese tipo de lenguaje, ¿no? Claro. Y Clarice, ella lo decía, ella escribía desde el cuerpo, ¿no? Sí. Incluso hay entrevistas donde ella dice que no sabe de dónde llegan, que le llegan los textos, ¿no? Claro. Qué increíble, ¿no? Sí, sí. También vamos a mencionar, no sé, a Gloria Anzaldúa, sí, que ella, bueno, es una autora feminista chicana, ¿no? Ella nació en Estados Unidos, de origen mexicano, y también habla un poco de esto del ser mestiza, ¿no? Y de venir desde el borde, desde la frontera. La obra de ella de Borderlands, creo que se llama así, la frontera, y que habla de esto de estar entre dos mundos, ¿no? Y sin pertenecer completamente a uno. Que es interesante eso, ¿no? Esos lugares de pertenencia que tienen las migraciones o los seres migrantes, es eso de estar de saber dónde perteneces, ¿no? Claro. Sí, sí. Bueno, a mí me sucede, yo soy guatemalteca y tengo 10 años de vivir acá en Uruguay. Y entonces a veces cuando voy a Guatemala siento que ya no pertenezco allá. Cuando estoy aquí a veces no siento que pertenezco del todo. Es complicado saber cómo en qué lugar estás perteneciendo en el mundo, ¿no? Claro, pero realmente la sensación de estar cruzando... De estar cruzando, sí. O de estar, ni siquiera cruzando, estar ahí en ninguno de los dos lugares. En ninguno de los dos lugares, sí, tal cual. Porque yo voy allá a Guatemala y su música en esta tiene algo diferente, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, porque lo que pasa es que allá en Guatemala se usa mucho el usted, no se usa mucho el tú, y yo acá me tuve que acostumbrar mucho a usar el tú. Claro. No el vos, porque el vos es muy, para mí es muy complicado usar el vos. Ya me estoy acostumbrando un poco, sí, Claro. pero no estoy totalmente acostumbrada. Se usa el vos en Guatemala, pero el vos en Guatemala es mucha confianza, es demasiada. Entonces aquí se usa para todo, ¿no? Sí, sí. Entonces uso mucho el tú. Y allá en Guatemala no se usa mucho el tú. Claro. Es más el usted, con más respeto. Entonces yo cuando voy a hablar allá de tú, o sea, la gente es como que... ¿Qué no tienes tanta confianza para hablar de tú? Acá, cuando estoy acá, me pasa que, bueno, cuando estoy reunida con uruguayos, tengo que saber los códigos. Claro. A veces hay palabras que ustedes tienen que yo digo, tengo que aprender esas palabras. No lo digo, es inconsciente, ¿no? Que mi cerebro dice, no, tienes que decirlo de tal forma para que se entienda, ¿no? Claro. Pero Clarice tampoco, bueno, también era extranjera, ¿no? Era judía, ucraniana, brasileña y escribiendo en portugués y desde un lugar que nunca lo fue todo el suyo, ¿no? Que es lo que estamos hablando. Exactamente. Es algo muy honesto de parte de ella, ¿no? Poder contar esta historia, no porque tenga el derecho de contarla, sino porque conoce el no lugar. Exacto. No podemos hablar de este libro sin hablar del lenguaje. Clarice escribe diferente. Punto. Sí, exactamente. Ella se pregunta constantemente y tiene frases que muchas veces son casi filosóficas entre medio, ¿no? Y de repente aparece algo, un fenómeno completamente cotidiano, pero con cierto grado de extrañamiento, ¿no? Es como que sorprende el hecho de que el momento sea tan intenso y de repente viene algo cotidiano. Algo cotidiano, sí. Hay también frases del libro que son como trabalenguas para el alma, ¿no? Clarice tiene como una forma diferente, una cosa preciosa que no se sabe cómo explicar, ¿no? Y como describe la existencia de Macabea es impresionante porque dice que es un error de nacimiento que nadie corrigió, es súper violento, ¿no? Pero... Sí. Y este lenguaje de Clarice es elegido y es un lenguaje político. Y bueno, es esto de la resistencia, ¿no? Y Clarice lo que está diciendo es no, por ahí no es.
la experiencia humana es fragmentada, es caótica, ¿no? Si lo cuento bonito y ordenado, en realidad lo que está pasando es que estoy mintiendo. Sí, sí. Es increíble lo que hace Clarice, toda la profundidad de esa, del contexto, o sea, social, de la crítica que ella le quiere poner a lo que quiere verdaderamente decir en ese libro, es impresionante. Digamos que es el personaje olímpico, ¿no? Olímpico es impresionante porque viene en una misma situación que Macabea, pero claro, él le enseñaron de una forma diferente, ¿no? Le enseñaron que tenía, bueno, el papá que tenía que tener ciertas cosas, ciertos privilegios, poder y todo, y entonces él como ambiciona, ¿no? Es todo lo contrario a Macabea. Él tiene ambiciones súper grandes, él quiere llegar a ser diputado. Entonces una de esas le dice a Macabea, yo voy a ser diputado. Entonces ella le dice, entonces yo voy a ser diputada. Entonces él ambiciona, él quiere esto, él como que tiene esas ansias de vivir, de poder, es todo lo contrario a Macabea, ¿no? Claro, Él supuestamente tiene como un conocimiento, ¿no? Se hace como que él sabe todo, como que él sí sabe de las palabras y cosas así. O a veces le dice, no, el saber es de las mujeres, le dice, ¿no? En una de esas, ¿no? Que Macabea le dice, yo aprendí cierta palabra en Radio Reloj, ¿no? Pero cómo ve ese contraste de los dos personajes, claro, ¿no? De Macabea y Olímpico, es impresionante también. Sí. La mujer es como anodina, es como ninguna ambición, eso, ¿no? Sí, a las mujeres se nos enseña a no decir o a expresar o a movernos por motu propio, Claro. no, y en realidad el hombre sí, ¿no? Sí, por sí. más que esté donde sea en la escalera social, esté arriba, abajo, Abajo de o sea, que va a tener ese empuje, porque es una característica del ser masculino, ¿viste? El ser más agresivo. Exacto. Sí. Y bueno, y otro de los personajes es Gloria, ¿no? Que Gloria es una compañera de trabajo de Macabea. La carnosa, Sí. que tiene carne. Tiene carne, que tiene cintura. Y Olímpico la ve y dice, bueno, esta mujer es como que sí me puede tener, me puede dar hijos, porque es Claro. carnosa y todo eso, ¿no? Es impresionante. Y bueno, Qué hermoso. sí, No, sí. pero es grotesco, ¿no? Es grotesco. O sea, Laura Clarice es genial. Yo creo que estos personajes, uno se sienta en un bar a tomar un cafecito y en 5 minutos aparecen Macabea, Macabea, Olímpico y Gloria. Y el narrador. donde sea que te sientes, Donde no sea. importa si sea Río, sea Montevideo, Sí, sea sí. donde sea. Sí, tal cual, es increíble. Al final Macabea muere. Ese, ya, spoiler. Lo máximo que le podemos contar, ya llegamos. Sí. Bueno, es algo devastador para el lector un poco. Pero Bueno, ella era feliz. Feliz era. Exacto, feliz era en su realidad. Yo creo que la ignorancia te da mucha felicidad. Eso lo podríamos analizar, pero a veces ignorar del todo, De todo, todo. cosas. A ver, No lo conozco, no lo siento, ¿no? Pero bueno, es un poco devastador esta muerte, porque es la primera vez que sentimos que ella empieza como a desear, empieza a nacer como en ella algo de, ¿en serio? ¿Es posible elevar mi horizonte? sí, como que ahí es donde ella dice, wow, sí, es posible, puedo hacerlo, Claro, ¿no? yo creo que ahí es el momento que nosotros vemos que no es que sea un personaje hueco, sino que realmente estaba resignada. Exacto. Cuando uno está resignado, no ve la posibilidad de salir, ¿no? Eso, la señora esta la trata con dulzura y ella dice, o sea, nunca nadie la había tratado con tanto amor, que Claro. es impresionante, ¿no? Sí. Bueno, y en ese momento que ella está empezando como a abrir, es que pasa esto de, para Macabea, el destino de Macabea no era ese, Claro, definitivamente. sí, definitivamente. Representado, bueno, el sistema representado en ese vehículo que ni siquiera se detiene cuando la atropellan, ¿no? Claro, pero bueno, hay una estrategia también en el fondo, creo que Rodrigo en ese momento también colapsa, y es como si Clarice realmente estuviera diciendo, bueno, los seres invisibles como Macabea, las historias de ellos no pueden ser contadas por otros, ¿no? Sin que algo se rompa en ese proceso. Sí, que ese reconocimiento duele, ¿no? Sí. Bueno. Eso fue Las Extras, analizando Hora de la Estrella de Clarice Lispector. Y bueno, y si no la han leído, vayan a leerla, no se la pueden perder. Y también tienen que ver nuestros Ay, sí. episodios anteriores. Por favor, vayan a escucharnos. Igual, inscríbanos, síganos en todas nuestras redes sociales. Suscríbanse, por favor. Los necesitamos. Las necesitamos. Muchas Bueno, hasta el gracias. próximo episodio. Chao. Chao.